El siguiente punto que vamos a revisar es con respecto a asma bronquial. Tenemos acá que la mayoría de preguntas del ENAM de 2003 al 2009 han sido con respecto a la clasificación de asma, seguido del tratamiento, algo sobre fisiopatología y finalmente sobre el diagnóstico de asma. Principalmente entonces sobre la clasificación. Vamos a ver que ha tenido algunos cambios con respecto a años previos de lo que ya se conocía. Antes algunas revisiones un poco breves, sucintas sobre espirometría. Algunos conceptos como el de volumen de aire corriente, que es el que viene a referirse al volumen de aire que se inspira o expira en una respiración normal. Volumen de aire corriente entonces, volumen de aire que se inspira y se expira durante una respiración normal. El volumen residual va a ser el volumen de aire que no se expulsa en una expiración forzada. Una expiración forzada es hasta acá. O que queda posteriormente a una expiración forzada es el volumen residual, que viene a ser entonces el volumen de aire que no se expulsa en la expiración forzada. Luego tenemos al volumen de reserva inspiratorio, que es volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Es el volumen de aire adicional, el volumen máximo que puede inspirarse por encima del volumen de aire corriente. Cuando tomamos el volumen de aire corriente sumado al anterior, vamos a tener el volumen de aire adicional que se puede inspirar partiendo de una expiración normal y distendiendo sus pulmones hasta su capacidad máxima. Esa es la capacidad inspiratoria máxima. El volumen de reserva inspiratorio viene a ser el volumen de aire adicional que se puede expirar en una expiración forzada al final de una expiración normal. Bueno, acá están mucho más claros los conceptos para que después puedan revisarse. El volumen corriente es el volumen de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio espontáneo. El volumen de aire corriente que revisamos. El volumen de reserva expiratorio es el volumen que podemos exhalar al término de una expiración de volumen corriente. Volumen de reserva inspiratorio es el volumen que puede ser inspirado por encima del volumen corriente. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratorio. La capacidad vital, que es la suma de volumen corriente, reserva inspiratoria y reserva expiratoria, y puede ser definido como la máxima capacidad de aire movilizable. La capacidad vital forzada es el único volumen que medimos durante la maniobra de expiración máxima forzada, y es la máxima cantidad de aire expirado durante una expiración forzada. Con respecto a asma y su relación con espirometría, con algunos conceptos que hemos revisado. Nos preguntan, la mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo es la capacidad vital, es la respuesta. Es la mayor cantidad de aire que puede ser expirada después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Viene a ser la capacidad vital. Acá, con respecto a lo que es espirometría, podemos hacer una breve revisión de lo que es el patrón obstructivo. Un patrón obstructivo en espirometría, las causas cuales van a ser asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, bronquiolitis obliterante. Según lo que son algunos valores en espirometría, y ya entrando un poco a una revisión breve de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a ver que la clasificación y el diagnóstico de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a estar en base pues a valores dados por la espirometría. Todos los
estadios de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a tener una relación de volumen expiratorio forzado al 1 menor de 70%. Y el grado de la obstrucción en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a estar en relación al BEF1. Es decir, para definir el EPOC, vamos a tener que la relación BEF1 con capacidad vital forzada tiene que ser menor de 70. La definición de EPOC es un BEF1 sobre capacidad vital forzada menor de 70. Los grados de severidad del EPOC, los grados de obstrucción del EPOC van a estar relacionados solo con BEF1. Pero para el diagnóstico de EPOC se necesita la relación de BEF1 con capacidad vital forzada menor de 70. Así vamos a tener todos los estadios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que están en relación al valor del BEF1. Más de 80 es leve, entre 50 a 79 es moderado, severo entre 30 a 49 y muy severo menor de 30 o menos de 50 más signos de cor pulmonar. Con respecto a los volúmenes en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al ser un patrón obstructivo y como ustedes pueden ver, prácticamente todos los volúmenes están aumentados. El EPOC se caracteriza por tener los volúmenes aumentados, porque el aire entra y no sale, a diferencia del patrón producido por la fibrosis pulmonar. En el patrón regresivo el aire no entra, por lo que los volúmenes son disminuidos. En cambio, en el patrón obstructivo, la capacidad pulmonar total, el volumen residual, estarán aumentados, porque el aire entra pero no sale. Lo único que puede estar normal o disminuido es la capacidad capacidad vital. Es la única que puede estar disminuida en el EPOC. De ahí todos los volúmenes pulmonares van a estar aumentados. Se recuerda entonces que el diagnóstico de EPOC es con una relación BEF1, capacidad vital forzada menor de 70. Y los grados de obstrucción determinados por el BEF1 solamente. A diferencia es de la enfermedad pulmonar intersticial. Como recordemos, la enfermedad pulmonar intersticial difusa es un grupo de enfermedades con características clínicas, radiológicas y funcionales bastante comunes. Y como habíamos mencionado, los volúmenes pulmonares del patrón restrictivo van a estar disminuidos. Los volúmenes pulmonares entonces se encuentran disminuidos porque el aire no puede entrar. A diferencia del EPOC, donde los volúmenes pulmonares están aumentados. El aire entra pero no sale. Eso es con respecto a los patrones que podemos encontrar en la espirometría. Como recordemos, en el asma el patrón que se encuentra es el patrón obstructivo. Bueno, el asma es una enfermedad que puede ser influenciada tanto por factores genéticos como por factores ambientales. Generalmente se va a asociarse a otros signos de alergia como rinitis y atopía, y tiene también asociación con el tabaquismo. El cuadro clínico característico del asma va a consistir en episodios de broncoespasmo recurrente con hiperreactividad bronquial. La fisiopatología del asma consiste básicamente en una inflamación de las vías aéreas
la de los bronquios principalmente, lo cual va a ir acompañado de hipertrofia el músculo liso con activación de mastocitos, linfocitos, eosinófilos y otras células, que al final nos van a producir, como mencionamos, inflamación de las vías aéreas. Bien. El diagnóstico de asma se hace ¿cómo? Se hace con una sintomatología clínica que ya hemos mencionado con episodios recurrentes de espasmos bronquiales, con un BEF1, un volumen expiratorio forzado al primer segundo menor de 80, pero que característicamente va a ir bien, más de 12% va a responder con broncodilatadores. O sea, es un BEF1 bajo en un paciente menor de 80, que nos indica que tiene una obstrucción bronquial, pero que va a revertir más de 12% con uso de broncodilatadores. O un pico flujo, el STPEF, que mejora más de 20% también con broncodilatadores. Es decir, en el asma la característica va a ser que la obstrucción es reversible, la que va a tener un patrón obstructivo, pero que con el uso de broncodilatadores va a revertir, ya sea con el volumen expiratorio forzado al primer segundo o con el pico flujo, el PEF. En relación a la fisiopatología, viene la siguiente pregunta. En la reacción asmática aguda intervienen los siguientes mediadores, excepto, te ponen los leucotrienos, óxido nítrico, los neuropéptidos, histamina, la prostaglandina E2. Acá la respuesta viene a ser la C, los neuropéptidos. Recordemos que tanto los leucotrienos, el óxido nítrico, la histamina y las prostaglandinas van a tener una acción bastante importante, produciendo inflamación bronquial y produciendo asma, obstrucción bronquial. La siguiente pregunta dice, fisiopatológicamente, en el asma bronquial encontramos disminución de la resistencia de las vías aéreas respiratorias, aumento de la insuflación pulmonar y del tórax, aumento en el volumen expiratorio forzado, aumento del flujo aéreo expiratorio, aumento del diámetro de las vías aéreas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Aumento de la insuflación pulmonar y del tórax. Acuérdense, nos da un patrón obstructivo. El aire entra pero no sale. El pulmón se va a insuflar. El aire entra, no sale. Hay un patrón obstructivo bronquial. Los volúmenes pulmonares pueden estar aumentados, pero la característica que hemos mencionado es la reversibilidad con el broncodilatador. Eso es lo que nos hace el diagnóstico del asma. Mujer de 18 años de edad con rinitis alérgica, presnatosis y silbido de pecho por las noches. Característica del asma es la tos nocturna. Al examen físico, murmullo vesicular que pasa bien en ambos hemitórax, no ruidos agregados. La espirometría nos muestra un volumen expiratorio forzado al segundo con una capacidad vital forzada de 60, o sea, menor de 80. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el asma bronquial? Como mencionamos, el test de respuesta a broncodilatadores debe mejorar más de 12%, más de 12%. Es decir, nos da una obstrucción que es reversible con el uso de broncodilatadores. Es el diagnóstico de asma. Nos puede dar un patrón obstructivo, pero que es reversible con el uso de broncodilatadores. Aquí en la sintomatología importante es tos en la noche. El asma nos produce tos en la noche que lo despierta al paciente. Es algo que siempre debe preguntarse en la anamnesis.
Paciente de 4 años de edad es llevado a emergencia por tos y hipolipnia, antecedente de síndrome obstructivo bronquial a repetición, rinitis y urticaria. O sea, es un paciente con atopía, está atópico, rinitis, tiene urticaria y tiene episodios recurrentes de SOVA, que llaman a los niños, ¿no? Al examen físico presenta frecuencia respiratoria 64 por minuto, cardíaca de 150, presenta tirajes, sibilancias y estertores. ¿Cuál sería su presunción diagnóstica? Fibrosis quística, bronquiolitis, insuficiencia cardíaca congestiva, asma, reflujo. Bronquiolitis, acuérdense, la bronquiolitis por lo general en niños se presenta hasta los 3 años de edad, hasta los 3 años. Hasta ahí se presenta bronquiolitis. Si ya son episodios repetitivos o si se presentan después de los 3 años, ya no recibe el nombre de bronquiolitis. Lo más probable es que estemos frente a un cuadro de asma bronquial. Acá no tiene que ver nada de fibrosis quística, no tiene que ver nada de insuficiencia cardíaca, porque nos está hablando de un patrón obstructivo bronquial, ni tampoco enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bronquiolitis entonces está destinado a niños menores a los 3 años de edad, con 3 episodios como máximo. Si es un niño de más de 3 años con episodios repetitivos de obstrucción bronquial, que tiene claros signos de atopía, rinitis, urticaria, lo más probable es que estemos ante un cuadro de asma. Ahora, la clasificación. Según la última guía del GINA, que es donde la que revisamos cuando queremos dar un adecuado manejo y clasificación del asma, divide al asma en las siguientes las divide entonces en asma controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. ¿Y esto de qué va a depender? Esto básicamente depende del número de exacerbaciones que tiene el paciente por semana, ¿no? Entonces así tenemos que en el caso del asma controlada el paciente no tiene exacerbaciones o tiene menos de 2 exacerbaciones por semana y el BEF va a estar en valores normales. En el asma parcialmente controlada, el paciente tiene más de 2 exacerbaciones por semana y el BEF se debe encontrar bajo. En este caso, menor de 80. Y se dice que es asma no controlada cuando las exacerbaciones son más de 3 veces por semana. Es decir, la clasificación del GINA de asma controlada, parcialmente controlada o no controlada va a estar en relación a las exacerbaciones que tenga el paciente por semana. Controlada, que es 2 o menos, parcialmente controlada es más de 2 y el asma no controlada más de 3. Además, también esa relación al BEF. Un BEF normal se encuentra en el asma controlada y un volumen expiratorio forzado al minuto menor de 80 en el asma parcialmente controlada. Eso es lo que nos habla la última clasificación del GINA del 2010. La divide en 3: controlada, parcialmente controlada y asma no controlada.
Aquí nuevamente se puede ver lo que es la clasificación del asma en controlada, parcialmente controlada y no controlada, y como habíamos mencionado, debe estar de acuerdo al número de exacerbaciones que presentan los pacientes por semana. Si tiene menos de 2 exacerbaciones controladas, más de 2 exacerbaciones por semana parcialmente controlada, y no controlada cuando tiene mayor o igual a 3 exacerbaciones. Síntomas de asma por semana. En el asma controlada va a estar con un volumen expiratorio forzado a segundo normal, y en el asma parcialmente controlada y no controlada con un BEF1 menor de 80. Menor de 80. Ahora, la clasificación del GINA en el asma controlada, parcialmente controlada y no controlada, tiene como objetivo orientar básicamente al tratamiento de asma, que es lo que vamos a ver a continuación, y para lo cual se siguen algunos pasos. Paso 1, 2, 3, 4 y 5. Acá como podemos observar en el siguiente gráfico, en todos los pacientes, todas las categorías de asma, controlada, parcialmente controlada o no controlada, se indican beta 2 agonistas de acción corta en todos los pacientes, según tenga síntomas los pacientes en estas categorías. No se indican con horas, se indican según la necesidad de cada paciente. Inicialmente, entonces, sabemos, como mencionamos, que en todos los pacientes vamos a indicar beta 2 agonistas de acción corta, y puede iniciarse igualmente con corticoides inhalados. En bajas dosis o modificadores de los leucotrienos. Si tenemos un paciente que no controla sus síntomas con los corticoides inhalados a bajas dosis o los modificadores de los leucotrienos, a eso se le puede añadir los beta 2 o beta 2 agonistas de acción larga, como el salmeterol o el formoterol. Si si no controla con esa medicación, se puede además agregar, puede elevarse las dosis de los corticoides inhalados, ¿no? O puede agregarse un modificador de los leucotrienos o una teofilina de acción larga. Si con esta medicación en el paso 4 no hay un adecuado control del asma, pasamos al paso 5, donde además, aparte de los inhaladores, ya está indicado agregar corticoides sistémicos orales a bajas dosis, y en algunos casos tratamiento con anti-inmunoglobulina E.
Hay que recordar que hasta hace algunos años el GINA no está clasificando al asma en controlada, parcialmente controlada, ¿no? Y no controlada, sino que el asma era vista según su severidad y era clasificada en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Esa es la clasificación del GINA hasta el año 2009-2010 aproximadamente, en que ya cambia su clasificación por controlada, ¿no? Y no controlada. Cuando nos hablaban del asma intermitente era cuando presentaban los síntomas menos de 2 veces por semana y menos de 2 veces al mes. Cuando era un asma persistente leve, los síntomas eran más de 2 veces por semana y más de 2 veces por mes. Y cuando era persistente moderado, eran los síntomas más de 1 vez por semana y alteraban la actividad física. Y los persistentes severos eran todos los demás pacientes. Eran los que tenían una marcada limitación a la actividad física. Y las exacerbaciones y los síntomas eran bastante frecuentes. Esa es la clasificación antigua del asma hace el año aproximadamente 2008-2009, en que ya cambia el GINA a controlada, parcialmente controlada y no controlada. Bueno, acá en este cuadro se pueden ver las distintas equivalencias de las clasificaciones. Mencioné que habían dos, una es del 2009, 2008 y otra del 2009 para adelante. Por ejemplo, el asma controlada, que es la clasificación actual, equivale más o menos a lo que es el asma intermitente y el asma persistente leve. La asma parcialmente controlada nos incluye lo que es el asma persistente moderada, y el asma no controlada ya sería lo que es el asma persistente severa. Los siguientes cuadros igualmente, acá se mencionan las definiciones. Hay que recordar que todos los pacientes en esquema terapéutico de asma deben recibir beta 2 agonistas de acción corta, según lo manifiesten los pacientes, no con horas específicas, según los síntomas de los pacientes. Todos los pacientes deben recibir los beta 2 agonistas de acción corta. En el asma persistente leve, por ejemplo, ya se indican los corticoides inhalados, y si los síntomas son persistentes, sobre todo con síntomas durante la noche, están indicados los beta 2 de acción prolongada, como el formoterol y el salmeterol. Con respecto a las preguntas, dice, paciente de 30 años de edad con diagnóstico de asma bronquial que presenta síntomas más de 1 vez por semana, pero menos de 1 vez al día, el diagnóstico es. En ese caso va a corresponder a asma persistente leve. Asma persistente leve, porque tiene más de una vez síntomas por semana, pero menos de 1 vez al día. Como mencioné, esta es la antigua clasificación. En el caso del asma persistente moderada, en este caso están indicados los corticoides por vía inhalatoria, y de todas maneras hay que agregarles los beta 2 agonistas de acción prolongada, como el formoterol y el salmeterol. Con respecto a las preguntas, mencionan un varón de 25 años con diagnóstico de asma bronquial, presenta síntomas en forma diaria con un volumen respiratorio forzado entre 60 y 80 bajo, ¿no? del este valor. El diagnóstico será ¿cuál? En ese caso estamos ante un asma persistente
moderado. En un paciente que presenta síntomas diarios todos los días, con un volumen expiratorio forzado entre 60 y 80. El criterio para clasificar un cuadro como asma persistente moderada es: A, síntomas nocturnos mayor a una vez a la semana; B, flujo expiratorio máximo menor o igual a 60; C, síntomas nocturnos mayores a 2 veces a la semana; D, crisis que pueden afectar la actividad; E, síntomas continuos. En este caso, para clasificar un asma como persistente moderada, están los síntomas durante la noche mayor a una vez por semana. Síntomas nocturnos mayor a una vez por semana. Mujer de 21 años que presenta desde hace 3 meses silbidos en el pecho, sibilantes, entonces especialmente nocturna. Se ha hecho más frecuente en los últimos días y no le permite descansar. En el examen físico, discreta disminución del murmullo vesicular y algunos sibilantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento más adecuado? Silbidos en el pecho desde hace 3 meses. En el caso de la paciente, con la historia de la paciente que presenta su enfermedad desde hace varios meses, el diagnóstico es de asma persistente moderada, y como habíamos revisado, en esta clasificación de asma persistente están indicados los beta-2 agonistas de acción prolongada, como el formoterol y el salmeterol, más los corticoides inhalados. En el asma persistente severa, llamada también asma no controlada, aquí están indicados los corticoides por vía inhalatoria, los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, y además ya se indican corticoides sistémicos de vía oral a bajas dosis para controlar los síntomas. Además de este esquema, con corticoides inhalados, beta-2 agonistas de acción prolongada y corticoides orales, pueden agregarse algunos otros fármacos como los que se muestran acá. Pero el esquema básico del asma persistente severa va a ser con corticoides por vía inhalatoria, con corticoides adrenérgicos de acción prolongada como formoterol y salmeterol, y ya se agregan los corticoides sistémicos por vía oral a dosis mínimas. Adicionalmente se pueden agregar algunos de los medicamentos que estamos mencionando, pero estos son los básicos que deben recibir los pacientes. Recuerden que la persistente severa es el equivalente de la clasificación actual del asma no controlada. Joven de 16 años de edad con diagnóstico de asma aguda, para abordar el tratamiento, el parámetro más objetivo, ¿cuál es? A, que es el pico flujo; B, frecuencia cardíaca; C, musculatura accesoria; D, oximetría; E, modificación de las sibilancias. En este caso, el mejor valor para ver en un paciente con asma en emergencia, en la emergencia, con síntomas agudos de asma, el mejor valor, el mejor parámetro para determinar si el paciente está respondiendo el tratamiento es el pico flujo. Acuérdense, ese es el valor que nos es más útil en el asma agudo que se presenta en la emergencia, el pico flujo. ¿Cuál es el tratamiento preventivo del asma? Siempre van a ser los corticoides inhalados. El corticoide inhalado es un tratamiento a largo plazo. Lo hacen pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos, a largo plazo. Ese es el mejor tratamiento preventivo del asma. No son los beta-2 agonistas de acción corta. Como lo dice, solamente son para los síntomas agudos. Pero el tratamiento para evitar los episodios del asma, el tratamiento preventivo por excelencia de asma, siempre hacen los corticoides por vía inhalatoria. Continuando. En el siguiente cuadro podemos ver cómo se
se clasifica a las exacerbaciones agudas de asma. Como pueden ver, se clasifican en leves, moderadas y graves. No vamos a hablar de cada una de ellas, pero sí quiero que tengan en cuenta las manifestaciones que hay que ver en un paciente para clasificar si tiene una exacerbación aguda de asma leve, moderada y grave. Hay que tener en cuenta la disnea, hay que tener en cuenta la frecuencia respiratoria, hay que tener en cuenta el uso de los músculos accesorios, hay que tener en cuenta si tiene la presencia o no de sibilantes. Acordarse que en el asma grave pueden haber como abundantes sibilantes o como un silencio auscultatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que auscultamos y no encontramos nada, porque el aire no puede salir. No hay sibilantes en el paciente. Ese es un síntoma de asma grave. Nos damos también cuenta en el pulso, nos damos también cuenta de signos a niveles del sistema nervioso. Hay que ver a su vez la respuesta del BEF1 a los broncodilatadores, ¿no? Y un AGA principalmente, ¿no? Viendo lo que es el PO2, el PCO2 y la saturación de oxígeno. Todos estos parámetros son los que se usan para clasificar los ataques agudos de asma, la exacerbación aguda de asma, ¿no? Así tenemos que según el PEF, es el flujo pico, el asma puede ser, es leve, si es más de 80%, es moderada si es entre 50 y 80%, y es severa cuando el PEF, el flujo pico, es menos de 50%. En las crisis asmáticas leves, como mencionamos, con un flujo pico de 80% o más, están indicados los beta-2 agonistas de acción corta cada 4 horas por lo menos 2 días. En una crisis asmática moderada, con un PEF entre 50 y 80, además de los beta-2 agonistas de acción corta, están indicados los corticoides por vía inhalatoria. En el caso de la crisis asmática severa, están indicados los beta-2 agonistas de acción corta más corticoides sistémicos, y el paciente obviamente debe ser manejado por emergencia. Si se dan cuenta, cuando hablamos de crisis asmática, los de elección siempre son los beta-2 agonistas de acción corta. En el asma crónico son el mejor tratamiento de mantenimiento. Como había una pregunta anterior, son los corticoides por vía inhalatoria. Pero en la crisis asmática, los de elección siempre son, ya sea leve, moderada o severa, los beta-2 agonistas de acción corta. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos no es un criterio de gravedad en crisis asmática? A, trastorno de conciencia. B, presencia de sibilantes diseminadas. C, cianosis. D, acidosis hipercápnica. E, y pulso paradójico. En este caso, la respuesta es presencia de sibilancias diseminadas. Acuérdense que inclusive en los casos más severos de asma, puede haber un silencio auscultatorio. 2. En el manejo del asma bronquial agudo severo, el manejo terapéutico
incluye lo siguiente, excepto A, corticoides por vía endovenosa, B, aminofilina, C, dextrosa, D, adrenalina, E, oxígeno húmedo. Acá lo que no tiene nada que ver es la dextrosa. Corticoides endovenosos sí, aminofilina, adrenalina, en algunos casos puede estar indicado, y el oxígeno húmedo sí es indicado en todos los casos. En el asma agudo, el fármaco utilizado en el tratamiento inicial, como mencionamos, es los beta-2 agonistas de acción corta. Asma agudo son beta-2 agonistas de acción corta. El asma crónico, corticoides inhalados. 38 años, acude por disnea, tiene antecedente de asma, hace 3 días presenta disnea sibilantes. De hace 12 horas ha utilizado frecuentemente el inhalador. Examen físico, frecuencia respiratoria 35, politirajes, AGA 7.46, PCO2 44, PO2 59, un PO2 bajo, tiene una insuficiencia respiratoria mixta. Si se pueden dar cuenta, está con disminución de la presión basal de oxígeno y aumento del CO2. Y un bicarbonato en 16. ¿Cuál es el planteamiento diagnóstico más adecuado en este caso? En este caso estamos ante una crisis asmática severa, porque el paciente está cursando con insuficiencia respiratoria. Estatus asmático. Los casos más graves de asma se denominan estatus asmático. ¿Y por qué se caracteriza? Por la presencia de estas 4 características: un pulso paradójico, un pulso arterial mayor de 120, una frecuencia respiratoria más de 30 y un flujo expiratorio pico, el PEF, menor de 50. Con las iniciales para que puedan recordarlo: PARP. Pulso paradójico, pulso arterial mayor de 120, frecuencia respiratoria mayor de 30 y un flujo expiratorio pico menor de 50. Eso es el diagnóstico de estatus asmático, es el grado más severo de asma. El estatus asmático, el tratamiento con corticoides sistémicos con beta-2 agonistas igualmente y con oxígeno. Entonces, con corticoides sistémicos con beta-2 agonistas y con oxígeno. Tratamiento del estatus asmático. Ahora vamos a ver lo que es con respecto a la tuberculosis. Acá podemos ver las preguntas que se han hecho en ENAM sobre tuberculosis. La mayoría está con respecto al tratamiento de tuberculosis, por lo que vamos a enfocarnos más en eso, ¿no es cierto? En cuanto a los fármacos antituberculosos, si queremos ver el espectro antibiótico y dividirlos, podríamos hacerlo en aquellos fármacos que tienen una acción bactericida precoz, que son aquellos que van a destruir rápidamente a los bacilos viables, ¿no? Y van a volver al paciente en no infeccioso, de tal manera que el paciente no nos pueda contagiar. Estos son los fármacos de acción bactericida precoz. Son los que van a destruir rápidamente a las bacterias. Aparte tenemos también un grupo de fármacos de acción esterilizante, los cuales van a destruir a los bacilos de metabolismo intermedio o lento, ¿no? Que son los llamados bacilos persistentes y durmientes, y van a esterilizar el órgano afectado. Los de acción bactericida precoz van a volver al paciente no infeccioso, y los de acción esterilizante van a esterilizar el órgano afectado y van a atacar a los bacilos durmientes. De esta forma, pues, ya sea con fármacos que tengan una acción bactericida o una acción esterilizante, vamos a lograr
la prevención de la aparición de resistencia en la tuberculosis. Entonces aquí, en el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, podemos ver que los bacilos de la tuberculosis pueden encontrarse tanto en el macrófago, o sea, son intracelulares, pueden encontrarse en las cavernas, pueden encontrarse en el calcio o pueden encontrarse en la fibrosis, es decir, en las cicatrices que nos produce la tuberculosis. Entonces, los bacilos de la tuberculosis en el organismo pueden tener una distribución tanto intracelular como extracelular. Intracelular dentro de las células. Esos bacilos intracelulares van a tener una multiplicación es moderada, ¿no? Y son los bacilos de metabolismo lento, o sea, son los bacilos persistentes. En cuanto a los extracelulares, los que se localizan en las cavernas tienen una rápida multiplicación. Son los bacilos de metabolismo más activo. Los que se localizan en los granulomas, en el calcio, van a tener una escasa multiplicación y son los también llamados de metabolismo más lento o durmientes. Y finalmente tenemos aquellos bacilos que van a localizarse en las cicatrices del pulmón y esos bacilos no tienen multiplicación. Entonces, en ese cuadro es importante reconocer cuáles son los bacilos que tienen multiplicación más rápida, que tienen más metabolismo, y son los que están en las cavernas. En las cavernas son los que tienen multiplicación más rápida. Entonces, de los fármacos para tuberculosis, acá tenemos la rifampicina, isoniazida, etambutol. ¿Cuál es el más importante que tiene acción más bactericida en las cavernas? Es la isoniazida. Este entonces es el fármaco antituberculoso de acción bactericida más potente. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Te va a inhibir la síntesis de los ácidos glicólicos de la pared de la bacteria. Entonces, estos fármacos, principalmente la isoniazida, va a destruir a los bacilos de metabolismo activo, principalmente aquellos que se localizan en las cavernas. Si les preguntan cuál es el fármaco antituberculoso que tiene más acción en el intracelular, es decir, en los bacilos de metabolismo más lento que se localizan adentro de las células, esta es la piracinamida. Es el fármaco antituberculoso de acción esterilizante más potente en el macrófago. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Te inhibe la síntesis de los ácidos grasos del
micobacterio. En el caso de los fármacos que tienen acción esterilizante, ¿no? En el casio. Acá la rifampicina va a ser el fármaco antituberculoso de acción esterilizante más potente en el casio. Cuando les hablen de casio, ¿cuál es el fármaco anti-TBC que actúa esterilizando el órgano? El más potente es la rifampicina. Y su mecanismo de acción va a ser inhibir la síntesis de los ácidos nucleicos al fijarse a la ARN polimerasa. Este fármaco entonces va a destruir a los bacilos de metabolismo lento o durmientes que se encuentran en el casio. El más potente en el casio es la rifampicina. Bueno, acá tienen este cuadro para que se revise sobre la distinta localización del bacilo tuberculoso y los fármacos que hacen acción en ellos, ¿no? Ya sea isoniazida, rifampicina, piracinamina, etambutol o streptomicina, ¿no? Ante la siguiente pregunta, en el tratamiento antituberculoso, la droga que actúa como bacteriostático en el bacilo en reposo y como bactericida en fase de multiplicación rápida es isoniazida. Acuérdense que la isoniazida destruye a los bacilos metabólicamente más activos. Habíamos mencionado ya los fármacos de acción esterilizante que destruyen los bacilos de metabolismo lento o intermitente, ¿no? Los llamados presentes y durmientes, y esterilizan el órgano afectado. Acá tenemos a la rifampicina y la piracinamina como las drogas esterilizantes más importantes, ¿no? La rifampicina mencionamos que actúa en el casio y la piracinamina sobre todo intracelularmente en el macrófago. Ante la pregunta, ¿el fármaco antituberculoso que actúa mejor en las lesiones en el casio es rifampicina? Habíamos mencionado ya que la rifampicina actúa mejor en el casio y tiene acción esterilizante. Esto es importante que se sepa, los efectos adversos de los fármacos. Una pregunta bastante frecuente. Neuritis óptica corresponde a etambutol. Hepatotoxicidad y colestasis a rifampicina. Neuritis periférica y hepatotoxicidad a isoniazida. Vómitos y náuseas y hiperuricemia a piracinamina. Y a nefrotoxicidad a la streptomicina. En el tratamiento de la tuberculosis, la administración de etambutol puede ocasionar lo siguiente: A. Interacción con anticoagulantes. B. Hepatitis. C. Neuritis óptica. D. Ototoxicidad. E. Interacción con anticonceptivos orales. Acá la respuesta será neuritis óptica. Es una complicación bastante frecuente del etambutol. Etambutol es a neuritis óptica. Rifampicina isoniazida es a hepatotoxicidad. Los esquemas de tratamiento. Ya estamos con los esquemas. El tratamiento ideal en todo caso inicial, lo que es el esquema 1. Inicialmente fue hecho para 2 meses de rifampicina, isoniazida y piracinamina, más 4 meses, 2 veces por semana de rifampicina con isoniazida. Sin embargo, la elevada resistencia bacteriana inicial a la isoniazida obligó a añadir un cuarto fármaco a la fase de tratamiento inicial, como es el etambutol. De tal manera que el esquema queda como todo el mundo lo conoce, con 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamina y etambutol, y 4 meses, 2 veces por semana de rifampicina con isoniazida. Acá tenemos los esquemas de
de tratamiento. Para los pacientes que nunca antes han recibido esquema, se indica el que hemos mencionado: 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y 4 meses, 2 veces por semana, de isoniazida y rifampicina. Es el paciente nuevo, el esquema 1. El paciente que ha recibido tratamiento antes, se inicia otro esquema, que es el 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamina, etambutol, streptomicina, más 1 mes de rifampicina, isoniazida, piracinamina y etambutol, más 5 meses, 2 veces por semana, de rifampicina, isoniazida y etambutol. Ese es el esquema 2 para los pacientes con recaída, con abandonos o que han sido antes manejados por tuberculosis. Para recaídas, para abandonos o que han recibido tratamiento anteriormente. Varón de 22 años, desde hace 2 meses se encuentra en tratamiento con esquema 1 por tuberculosis pulmonar, con evolución clínica radiológica favorable y controles con BK positivo. O sea, aparentemente clínica y radiológicamente está yendo bien, pero en el segundo mes del tratamiento todavía persiste con el bacilo en esputo. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? A. Agregar 3 drogas al esquema 1. B. Agregar streptomicina al esquema 1. C. Continuar 1 mes más la primera fase. D. Continuar el tratamiento y solicitar el cultivo. En este caso la respuesta es la B. Agregar streptomicina al esquema 1. Cuando tienen un paciente con tuberculosis que persiste con los BK positivos, está indicado a agregar al esquema 1 otra droga como la streptomicina. El esquema de elección para tratamiento de tuberculosis pulmonar en el adulto no tratado antes es: nunca tratado, el paciente nuevo, es el esquema 1. 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y 4 meses, 2 veces por semana, de rifampicina más isoniazida. Según el Programa Nacional de Tuberculosis, a un paciente con tuberculosis activa y antecedente de haber recibido un tratamiento completo, le corresponde, o sea, antes que ha recibido el esquema 1 antes y que vuelve a presentar un episodio de tuberculosis. Como lo habíamos mencionado, es el esquema 1 más la streptomicina. El esquema 1 básico, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, más streptomicina. Es a los pacientes que los han manejado antes por tuberculosis.